En Ruanda, desde los tiempos coloniales, se inculcó la idea de que el pueblo estaba separado en etnias que debían odiarse. Cuando estalló el genocidio, vecinos y familiares que se llevaban bien se convirtieron en enemigos. En solo 100 días, más de 800.000 personas fueron asesinadas. Como toda guerra, esta llegó a su fin. Cuando consiguieron controlar la situación, ahora el objetivo estaba en evitar la venganza. Para ello, rescataron unas costumbres antiguas que tenían, las reuniones de reconciliación. En estas reuniones, los agresores se les cogía y se les convencía para que vieran el dolor que habían causado a las otras personas y pidieran perdón. Al igual que las víctimas, también se las cogía para prepararlas para perdonar. No es que hubiesen olvidado todo el daño que habían sufrido, sino que se dieron cuenta que para construir un futuro era necesario soltar el peso del pasado y crear la paz, siendo el mayor regalo perdonar. ¿Y por qué? Porque es difícil cuando hemos recibido un golpe. ¿Conocéis la historia del caballo de Troya? Los griegos, tras años de asedio sin éxito, idearon un plan astuto. Construyeron un enorme caballo de madera, fingiendo su retirada, dejando este a las puertas de la ciudad. Los troyanos cogieron el caballo y lo llevaron dentro, alegres y orgullosos porque creían que habían ganado la guerra. Esa noche, mientras Troya dormía en paz, los soldados griegos salían del caballo desatando la destrucción. Nadie se imaginó que dentro se encontraba la traición, esperando el momento adecuado para atacar. Al amanecer, Troya estaba destruida. Ahora imaginad una pareja que aparentemente se lleva muy bien. Un chico y una chica que se gustan y llevan un tiempo saliendo juntos. Pero un día descubre que la otra persona le ha traicionado. Seguro que conocéis a alguien que le ha pasado algo así. Pues esto es igual que tener el caballo de Troya en casa. Destruye la confianza. Esto es algo que le puede suceder a cualquiera. Lady Di, la princesa que cautivó el corazón de todo un país y del mundo entero, brillaba delante de los focos, pero detrás de las cámaras su vida era totalmente diferente. Al principio parecía haber encontrado al príncipe de sus sueños, pero poco a poco el cuento se fue torciendo. Diana descubrió que no era la única en el corazón de Carlos. No se trataba de una infidelidad, sino de una vida paralela que vivía con alguien más. Diana intentó salvar su matrimonio, pero el vacío y la tristeza de darse cuenta que el amor no era suficiente la fueron consumiendo. Diana tuvo un final tremendamente trágico, como todos recordaremos, y aunque los que estamos en esta sala no somos de la realeza, podemos entender que en ese momento a ella se le derrumbó su castillo de arena. ¿Conocéis cuáles son las etapas del duelo? Bien, una chica que decide dejar la relación, su pareja no lo acepta. Él sigue diciendo que ella lo quiere, sigue haciendo planes y decide no irse de casa, convencido de que lo que a ella le sucede tiene otra causa. En lugar de darse cuenta de que ella está siguiendo su vida adelante, se ancla en el momento de que considera que podrán superar esa distancia, viviendo una realidad que ya no existe. En otra ocasión, una chica, la cual cree tener una relación basada en pilares sólidos, descubre, su pareja le confiesa que no ve ya un futuro juntos. En esta ocasión, en lugar de buscar más contacto y hablar del tema, se aferra a la idea de que haya sido un momento de confusión. Y en lugar de aceptar la ruptura, en su mente espera una reconciliación. ¿Qué es lo que sucede en ambos casos? La primera de la etapa del duelo. Su reacción es la negación. Además, cuando sufrimos el dolor, genera un impacto en nosotros que a corto plazo es el rencor. Recuerdo el caso de una chica que tenía lo que llamamos hoy un sí pero no. A ella le hacía ilusión tener una relación estable con este chico, pero cuando llegó a mí la relación estaba prácticamente rota y tenía miedo a perderlo. Fuimos trabajando en su seguridad y a medida que fuimos avanzando la situación cambió. Decidieron darse una segunda oportunidad. Cuando todo parecía ir bien, ella comenzó a ver comportamientos extraños. Descubrió que le había mentido. En ese momento todas sus sospechas se hicieron realidad. Había una tercera persona. Pero en este momento el dolor se convirtió en ira. Y es cuando queremos aplicar el ojo por ojo, diente por diente y querer hacer sentir a la otra persona el daño que nos ha causado, tomándonos la justicia por nuestra mano, sin darnos cuenta que nos hacemos más daño cuando nos victimizamos. ¿Y acaso no hemos hecho daño nosotros alguna vez? La periodista estadounidense Elizabeth Gilbert, la autora del libro Come, reza, ama, contó una vez que su matrimonio con José Núñez, el hombre que había inspirado el final de su historia de amor, terminó en divorcio. Contó también que ambos habían sentido igualmente responsables cuando esto sucedió. Ella, por no haber podido encajar en el mundo que él quería vivir, y él se sintió culpable por no haber podido aceptar su espíritu libre.
Aunque la ruptura fue amistosa, ambos cargaron con la idea de que de alguna manera habían fallado a la otra persona. A veces, cuando las cosas no funcionan, creemos que hay algo malo en nosotros y entonces nos culpabilizamos. Pero ¿qué sucede si nos mantenemos en el rencor a largo plazo? Nuestro cuerpo comienza a hablar y aparecen los síntomas. Recuerdo el caso de un hombre que vino a trabajar conmigo para mejorar la comunicación de pareja con su pareja. En ese momento me contó que su vida era idílica, que su familia era perfecta. Me contó también que tenía un cáncer de próstata. En ese momento no parecía que hubiese problemas más graves. En la siguiente sesión, cuando volvimos a tocar el tema, en ese momento me contó que había habido momentos en los que había tenido que asumir que su pareja se convertía en una compañera de piso. Además de que había vivido ocasiones en las que había sentido que ocupaba el último lugar dentro del núcleo familiar. A todo esto yo le pregunté que durante cuánto tiempo, y él me dijo que durante 15 o 20 años. Hay estudios que demuestran que cuando nos mantenemos en el rencor y no lo gestionamos, somatizamos el dolor. Para evitar estas consecuencias solo nos queda una salida, y es un acto de valentía, perdonar. En la película de Wonder se trata de un niño que nace con una malformación en la cara y tiene que enfrentarse a asistir por primera vez al colegio. Cuando lo hace, los niños se burlan de él y además lo rechazan. Poco a poco él se va dando cuenta de que tiene que entender que su valor no está en su aspecto físico, sino en quién es él como persona. Cuando decide enfrentar la situación y cambiar su actitud, sus compañeros comienzan a aceptarlo. Y entonces él comienza a quererse tal y como es, reconociendo que ser diferente también es ser extraordinario. Este es el primer paso. El primer paso para perdonar es aceptar. Pero ¿qué más necesitamos para poder hacerlo? En la película de la cabaña, ¿puedes pasar? En la película de la cabaña, el protagonista Mac vive una tremenda situación, que es la pérdida de su hija Missy, que es secuestrada y asesinada por otro hombre. En esos momentos, los que está consumido por el dolor y la ira no puede entender que Dios permita tanto sufrimiento. Pero un día recibe una carta anónima que lo invita a una cabaña en el campo. Cuando está allí hay una escena en la que se le invita a Mac a vivir un momento en el que se le pide que observe la totalidad de la historia de las personas que lo rodean, incluido el asesino de su hija. Poco a poco, Mac puede comprender que aunque le produjo un profundo dolor, cada persona carga con su historia de heridas y de decisiones. Entendiendo aquí que el segundo paso para perdonar es comprender, que no justificar. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando decidimos soltar? Hace 6 años mi padre falleció y yo decidí seguir con el negocio familiar. ¿Puedes pasar? Teníamos una granja de cabras normal. ¿Vale? Yo decidí reformar la granja, comprar animales nuevos y terminamos posicionándonos con los referentes del sector. Vinieron muchos éxitos, pero según pasaba el tiempo me di cuenta, me empecé a hacer preguntas, tales como no sabía si era mi lugar o el de mi padre. Poco a poco me di cuenta que tenía otras pasiones, como es ayudar a la persona a mejorar en sus relaciones. Y es aquí cuando aparece el tercer paso, y es que para poder necesitamos soltar para así poderme liberar. Porque el perdón es un acto de valentía que nos permite sanar heridas. ¿Conocéis la historia de Irene Villa? Cuando era niña iba con su madre a coger el coche para ir al colegio. Este explotó, sufrió un atentado de ETA. En ese momento Lidia perdió las 2 piernas y 3 dedos de una mano. Su madre también quedó gravemente herida. Todos los que estamos aquí podríamos pensar que en ese momento comenzó un camino de sufrimiento por lo que había vivido. Pero Irene, en ese momento, decidió no odiar. En lugar de buscar la venganza, decidió perdonar a aquellas personas que le habían hecho daño, convencida de que el odio no le devolvería lo que había perdido, sino que le quitaría lo poco que aún tenía, su paz y su vida. Desde ese momento, Irene se convirtió en símbolo de resiliencia, porque perdonar es un acto de valentía que nos ayuda a sanar heridas.